Sí, tiene que ver los colores amarillo, rojo, el que está completo rojo. sí, este gráfico lo hice yo a partir de información que está en internet de mapas y tratando de vaciar los contenidos de este documento. Podemos decir que el epicentro se delimitó en algún punto alrededor del Quimistlán, Puebla. Esta zona, precisamente el río este delimita hacia el sur Puebla y hacia el norte Veracruz, estos límites estatales. Fue del lado de Puebla que se produjo esto. Y las principales poblaciones, Chichotla, Puebla, Patlanalán, Puebla, Barranca Grande, municipio de Iguatlán, Cozatlán, Cocelo y Jalapa, fueron las poblaciones que resintieron más daños. Igual Coatepec, Izhuacán y Ayahualulco. Lo refiero en otro color porque tienen un poco menos daños que los anteriores, ¿no? La estrella más grande es el punto donde se produjo la catástrofe de la tragedia. Barranca Grande es un poblado a orillas del río Huitzilapa o río de los pescados. Toda esta región son tributarios de este río que nace en el lado de Puebla, ¿sí? Y en esta parte es muy alta y por consecuencia todas las barrancas por donde cruza este cauce son muy cerradas, de mucha altura y el río va con unos rápidos muy potentes. Aquí fue donde reventó el movimiento en esa época y por eso se señala como tal. De acuerdo a las escalas que miden la liberación de energía que producen los sismos, es el movimiento de capas tectónicas libera energías dentro de la Tierra, kilómetros adentro de la Tierra, ¿no? Y se mide, actualmente la medimos con la escala Richter, es la más acabada de acuerdo a convenciones de científicos, ¿no? Y va desde el 1 hasta el número 8, según él. Lo que quise plantear aquí es un cuadro que me enseñó con la escala que entonces estaba vigente en la época, que era la Cancani-Mercalli. Sobre esta escala es que se dan todas estas ubicaciones, posibles grados, ¿sí?, de esa escala en la población. Las zonas de corta intensidad, de tercera intensidad, de segunda, de primera y el epicentro, ¿no? Y la escala va hasta el número 12. Vamos a ver que está precisamente en Quimistlán, Patlanalán y Chichotla, el lado de Puebla, del otro lado del río, donde se produjo con 12 en escala de Richter, que sería el equivalente a 8 de Richter o mayor. Es decir, cuando hay destrucción total de objetos que son arrojados al aire, temblores y distorsiones del suelo. O sea, ya no tenemos otra escala mayor que el 8. Y eso fue lo que se observó precisamente en esta zona. La siguiente escala, del 9 al 10, búsquenla aquí, estamos hablando de un sismo de 7 y 8 en escala de Richter. Grietas, casas comienzan a colapsarse, se rompen tuberías, terrenos agrietados, muchos edificios destruidos y algunos deslizamientos. Si vemos los nombres de los pueblos, pues vamos a ver que varios de estos son orillas del río o en laderas de barranca. Entonces, estas sacudidas hizo que las orillas de las barrancas, sobre todo, se vinieran sobre los cauces y pasaran las poblaciones y las congregaciones. Diferentes de estas son poblaciones más grandes, ¿no?, donde los movimientos hizo, pero sobre las construcciones, ¿no? Un reporte también del señor Octavio Fernández Castro de Córdoba, ¿sí? Imagínense, allá detectó
Es decir, todo el resto de la noche y madrugada, y amanece el día 4 con más réplicas, ¿sí? Y así se queda. Imagínense el terror de nuestros abuelos, ¿no? Que no solo padecen eso, sino que entonces el suelo no para de moverse, ¿no? Y ese terror lo describe el doctor Sánchez Milano, diciendo que la muchedumbre había sacado imágenes de los templos, ¿no? Y que en la noche, alumbrados con velas, estaban en altavoz implorando clemencia, ¿no? Y que otros estaban pues, muy apurados apuntalando a los muros de las casas que estaban cuarteadas, ¿no? No sé, bueno, desde Océano, de esa zona, les platicaba a mis hijos, les alcanzó para platicar que llevaban varios días durmiendo en la calle porque no paraban de comer y dormía todo el mundo solo en la calle. Es lo que todavía les alcanzó a platicar de esto. Sí, Océano fue una ciudad muy golpeada, Sí. Y si no dejaba de temblar lo que no estaba en pie, pues podría venirse abajo, ¿no? Yo creo que el sentido común y el terror que debió haber causado eso, pues nos llevó a hacer muchas cosas, entre ellas posiblemente pensar que nos poníamos a salvo durmiendo en un lugar descampado, ¿no? Barranca Grande fue el centro de la tragedia. Sí, Barranca Grande, si fuéramos hoy, es un pequeño valle que tendrá que ser a los 100, 200 metros de ancho, de un lugar al otro, donde al centro corre el río de los pescados, ¿no? Hasta ese lugar, creo que lo lleva al río, hubo en algún momento taponamientos río arriba, los cerros se desgajaron, taparon el cauce, pero como el agua tenía que seguir corriendo, llegó un momento en que la misma presión del agua reventó el tapón, vamos a decirlo así, y entonces empezó a correr río abajo, con un cauce casi seco, ahora sí, el lodo, ¿no? Entonces, el doctor Sánchez Altamirano lo platicaba, bueno, lo fue escrito así, ¿no? Que el río agotó su corriente y desapareció, quedando el cauce vacío y enmudeciendo, ¿no? Imaginemos que conocemos los ríos o tenemos familiaridad tan cerca de algún río que de repente dejara de correr, ¿no? En cuestión de segundos o minutos, ¿no? Dice que aproximadamente una hora empezó a oír un ruido como de tormenta que se aproximaba, cuya intensidad y rapidez aumentó y que no puede compararse por él antes oído, así se lo platicaron, ¿no? Y los que se salvaron contemplaron cómo la enorme avalancha de lodo cubrió toda la parte del valle en más de 200 metros de ancho. Yo no sé, si hemos visto ríos crecidos, pues sí nos impresiona, ¿no? Ahora bien, este río que normalmente pueda tener, que le gusta 5 o 10 metros de ancho, que ahora tuviera los 200, ¿no? Y de lodo, ¿no? Y estas fotos vienen en el informe que les comento días después y se puede ver cómo prácticamente dejó una playa de lado en lado, el río Baez, el río, y todo esto es de la playa, pues planita, ¿no? Todo lo que le comentó. Estas personas están paradas seguramente a un extremo como estos, ¿sí? de la ladera de los cerros, y de ahí todavía se pueden apreciar desde este punto de acá, unos 4 mínimo metros o más de hasta dónde llegó el agua en estos puntos, ¿no? Todo esto, si aquí tenía 5 metros, imagínense cuántos metros tenía de altura aquí al centro. O sea, de Barranca Grande, pues ahora sí nada más quedó el nombre de la población se muere. En la parte de Patlanalá dice este informe, desaparecieron varias congregaciones que estaban a orilla del río. Las laderas y barrancas quedaron caseríos cubiertos de lodo. Y en Barranca Grande, finalmente ese punto, daba un dato de más de 320 muertos ahogados en el lodo, que serían propiamente los pobladores del pueblo. Si tomamos en cuenta dónde se produjo el epicentro del
Sismo y hasta donde está Barranca Grande son casi 20 kilómetros. Entonces se les vino encima un río de lodo que recorrió 20 kilómetros hasta reventar ahí. Los geólogos escribieron esto, ¿sí? Pues tomando el testimonio de las personas. Ellos estuvieron ahí 8 o 10 días después de la tragedia y pudieron platicar con mucha gente, ¿no? Sobre esto, ¿no? La gente les hablaba de corrientes de lava, por ejemplo. No era lava, era lodo, ¿no? Hablaban de humos o gases que botaban del seno de la tierra, y no eran ni humo ni gases, era el polvo de la tierra cuando se despeñaba en los cerros, ¿no? Ellos hacen un corte de las montañas de esa zona, ¿no? Y ubican por aquí Saltillo de la Fragua del lado de Puebla, ¿no? Los cerros, la cordillera esta, toda esta parte es la que nosotros cuando nos paramos y vemos hacia el pico de Orizaba, es todo lo que vemos esta parte, ¿sí? Esas montañas altas, así bonitas que se ven, es lo que vemos. Hagan de cuenta que nosotros estuviéramos parados por aquí, viendo hacia acá, y esta es la parte que se ve. Para tener una idea de cómo se precipitó esta corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que en Quimistlán, Puebla, está la presa actual de los Colibríes, la que capta el agua que se va hasta Jalapa, desde el acueducto. Bueno, el tanque que lo recibe en Jalapa está a 1487 metros sobre el nivel y la presa está a 1830. Por eso, por gravedad, el agua llega hasta allá. Sin embargo, el punto de Barranca Grande, es decir, el cauce del río está a 1035 metros. Entonces, el agua se precipitó aquí con lodo sobre su cauce. Obviamente eso se venía serpenteando, se decía así, ¿no? Hasta aquí, pero son casi 800 metros abajo. Imaginemos si simplemente cuando tenemos un tinaco muy alto y nos bañamos, cómo se siente el agua, ¿no? Que sale de la regadera. Ahora imagínense una caída de esa agua de 800 metros, ¿no? Pues brutal, ¿no? Si vamos a Cacomulco, que está un poquito más abajo, está como los 900, 800 metros, vemos el río y vemos lo rápido del río, ¿no? Que todavía digamos, sería sobre 100, 200 metros por un punto por acá abajo, ¿no? Ahora imagínense, necesito 800 metros, ¿no? Algo, pues bueno, que en 100 años no ha vuelto a suceder, ¿no? Y hay testimonios. Y una familia de revolucionarios de la época, García Contreras, que encabezaba el señor Silviano, estuvo acantonado en ese día y en esa fecha en Quimistlán, y le tocó, decía que esperando ahí algún ataque de rebeldes, maleantes que había en la zona, le tocó el temblor y por eso no hubo el ataque por la noche, pero al otro día los tuvieron rodeados y balaceando. O sea, malos o malosos ha habido toda la vida. No obstante la tragedia, los debieron haberse dado cuenta de la magnitud del temblor, fueron a atacar y a buscar algún botín, alguna cuestión. Ellos dicen que estando ellos atrapados en el pueblo y estando su cuartel en Patlanalá, del otro lado del río, ¿no? Y la gruesa, dice aquí, avenida del Lodo, ocupaba el lecho del río y era imposible cruzarlo a riesgo de hundirse. Entonces lo que pudieron hacer nada más, usar el WhatsApp de la época en un papel, escribir el recado, envolverlo en una piedra y con la onda lanzarlo de una orilla a la otra para mandar noticias, ¿no? Este testimonio creo que es del 3 y 4 de enero, ¿sí? El 3 en la noche es cuando tiembla y el 4 es cuando les va pasando todo esto que relata su hermano. Estaba acá, su hermano Eusebio estaba acantonado también en Cozautlán, y del archivo familiar de ellos se conserva este pedazo de papel donde él le manda un mensaje a su hermano a Quimistlán
diciendo que ya estaban en Coyoacán y Barranca Grande el general Bertani, que era el jefe de la zona militar de la época, ¿no? Y que había llegado además Cándido Aguilar con auxilios. Si hablamos que fue la noche del 3 y esto pasó el día 8 de la fecha que tenemos aquí, podemos deducir que el ferrocarril Piojito y los vías y los puentes que servían no sufrieron daño, porque era la forma como podían trasladarse en la época y sobre todo con la rapidez y la agilidad del caso, ¿no? Aquí hay un paréntesis para señalar, no obstante todas estas cosas, que no ha sido estudiado el tema, si los académicos y los mismos cronistas le hemos vuelto la espalda a este asunto y nos hemos conformado con las fotos muy impresionantes como esta, ¿no? Que se conserva en Cuscozatlán. Si se dan cuenta, yo diría que es opuesta a la que vimos anteriormente, como desde la iglesia hacia la calle, ¿no? Y se ve la destrucción, ¿no? Si los cronistas nos hemos conformado con contemplar estas fotos y decir que pobrecitos, pero no nos hemos puesto a estudiar cómo ellos resolvieron este asunto y sobre todo cuáles fueron las formas como los padecían, ¿no? Martín, yo considero que toda esa madera que está ahí y la que aparece en la foto anterior eran los muros de madera de casas que se debieron haber fracturado los muros de abajo, porque recordarás, las construcciones eran un murete y de ahí era madera. Entonces, en las tablas anteriores, de la foto anterior, se ve cómo debieron haber blanqueado y el travesaño quedó marcado como si fuera una sombra en todas esas tablas largas. Entonces ahí debieron haber hecho esa recopilación de haber juntado toda esa madera, pues para iniciar, no sé, más que otra cosa, apuntalar todos los muros, porque sí, allá atrás se ve que se están cayendo muros todavía. Sí, recordemos que, por ejemplo, el ferrocarril llegaba hasta Teocelo. De ahí, cualquier cosa había que transportarla en carreta o a lomo de mula. Entonces, ¿cómo transportaríamos vigas o tablas de algún lugar, obviamente, de otras características, suficiente la cantidad pues, para hacer los trabajos? Pues no quedó otra que con lo mismo. Recordemos la foto que vimos de Jalapa. La foto de Jalapa está apuntalada con vigas. Hay algunos testimonios que esas vigas las mandaron a traer del norte, no sé de dónde, y vía ferrocarril y llegaron. Esto pudo haber llevado días, desde luego, ¿no? Para que pudiera llegar el pedido vía telegráfica y poder los aserraderos del norte despachar ese material y después apuntalar, ¿no? Entonces, aquí no llegó eso. Y ese es el punto. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron nuestras familias, los abuelos, los que no murieron, para poder recuperarse de? Vamos a concentrarlo ahorita y es un pueblo bonito. Y ese comentario acerca de que no sufrió daños la vía del Piojito, pues sí, es una deducción, porque era el medio de transporte. Entonces, puentes que están importantes y pasos de alcantarilla de la vía actual que todavía están en la evidencia, pues no se ve absolutamente ninguna cuarteadura en ninguno. En el del río Guayapan el puente está intacto y hoy en día le pusieron una losa de concreto que se la colaron ahí para el paso de los carros y no reforzaron absolutamente nada. Sí, hay que pensar que fue el día sábado 3 por la noche para amanecer el domingo 4. Entonces, lo primero que debieron haber sido los ferrocarrileros es mandar a inspeccionar las vías, ¿no? Los puentes, ¿no? A la torre el día 4 no corrieron. En Armón. Se la pasaron ahí revisando, checando y todo. Y debieron haber hecho algún recorrido de prueba, además, ¿no? Claro. Y eso tuvo que haber sido con luz de día, para ver si no habría algún que se salieran los tornillos, los clavos, etcétera, ¿no?
que los puentes no crucieran, no sé, una serie de pruebas para poder entonces ya liberar el tráfico, y esto pudiera llevar días. No, quién sabe si los mismos ferrocarrileros no sufrieron daños en sus personas, en sus familias, como para hacer estos trabajos. Esta foto que tenemos aquí debe ser de mediados de enero, no está precisado la fecha, dice mediados de enero, y aquí está precisamente el ingeniero Leopoldo Salinas, que es el director del geológico, el que suscribe el boletín que les estoy recomendando que podamos ver. Aquí están los otros ingenieros que fueron miembros de esa comisión, digamos, de esa exploración que hace, y con su guía local, que lo fue el entonces coronel Silviano García Contreras, que era el que estaba destacamento y los condujo, o sea, donde ellos vieron los daños, etcétera, y el campamento, y además de darles protección, ¿no? Porque lleguen estos señores con sus cargamentos, aparatos, pues no así que los malosos les caen pero de volada. Claro, y seguían persiguiendo a Carranza. Entonces, esta foto pertenece al archivo precisamente de la familia del general Silviano, y la reseña que hace su nieto, su hijo, de lo que platicó el general en su momento. Y esta es la foto de otro geólogo que vino en un tercer viaje, es un italiano, que coincidentemente estaba en Estados Unidos y que, enterado por vía de las noticias telegráficas de periódicos, vino a hacer sus estudios, ¿no? A consecuencia de esto, los hermanos García Contreras, Eusebio, que estaba en Ocotlán, y Silviano, que estaba en Ixtlán, y sus hermanos estaban en la zona, siendo de origen poblano, en la legislatura los declaró ciudadanos veracruzanos. Que yo tenga referencia, creo que no, o al menos yo no conozco otro caso donde, para agradecer los servicios prestados al Estado o a su población, una legislatura declare ciudadanos a alguna otra persona. Sabemos que les entregan las llaves de la ciudad, que los declaran huéspedes distinguidos, visitantes distinguidos, pero en este caso lo hicieron como nosotros, como hermanos. ¿Sí? Y aquí está la Gaceta Oficial, que fue en ese momento. Hay otros detalles ahí que vamos a ver adelante, que seguramente incluyeron en esta decisión. ¿Sí? Hay un dato muy interesante que probablemente lo tengas, acerca de que en el estado de Veracruz, en los 4 años del 16 al 20, hubo 6 gobernadores. Entonces, el 6 de enero estaba esperando tomar posesión el coronel Tejeda, el 6 de enero, entregándole la gobernatura el licenciado de Champs. Entonces, no sé ese dato si esté claro, por ejemplo, el trae alguna material sobre ese asunto y nos va a ayudar a aclarar eso, con todo gusto. Me refiero por la situación de los poblanos y todo lo que están ellos dirigiendo en esta zona. Sí, hay esas consideraciones, desde luego, sí, tiene razón. A ver, ¿cómo era Coatepec para esa época? Pues no sabemos así con precisión, pero podemos deducirlo de este plano de 1900 de la Comisión Geográfica de Ecuador. Este es el centro de Coatepec de 1900. Y yo diría que además es un plano catastral, porque todo lo que está con rayitas rojas corresponde a predios que estaban en la época. Y lo que está por raya roja gruesa corresponde a edificaciones de doble altura o de doble piso, que eran 5 construcciones. Podemos ver aquí el palacio, ¿cómo se llama? Municipal, aquí el palacio, ¿sí? Aquí la actual Casa de Cultura, la Casa de Altos de Yeyos, ¿sí? Y la Casa de los Bravos, y aquí por aquí está la de 16 de septiembre.
Son 5 construcciones que eran de 2 pisos. Destacadas. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gran mayoría de construcciones era una sola planta, techos de vigas con madera, con tejas. ¿Cuál sería una particularidad de esto? Que si se mueve, pues se mueve sobre el mismo lugar, ¿no? Y a menos que los muros se desplomen, ¿sí?, le faltaría apoyo a las vigas y entonces las vigas se vendrían abajo, ¿no? Ese es, digamos, teóricamente lo que podría causarle daños. Así, podríamos tener cuarteaduras en los muros y siempre y cuando no desplomaran, no perdieran el aplomo los muros, la construcción se iba a sostener, ¿no? La memoria del doctor Sánchez habla un poquito de esto, ¿no? ¿Sí? De este asunto, y por esa razón, y esto ya es una decisión personal mía, Coatepec no sufrió grandes daños, a diferencia de las fotos que ya vimos de Cozautlán, por ejemplo. Las sacudidas fueron tales, los muros pierden su plomada y se derrumban los cubiertos, ¿no? Aquí no fue el caso, aunque sí hubo daño. Y el otro elemento es que, por ejemplo, el ferrocarril, la vía que tenemos aquí, siguió corriendo el ferrocarril. Insisto, no lo puedo afirmar como tal, pero lo puedo deducir, porque no he encontrado un solo dato que diga que el ferrocarril no corrió o que un puente se cayó. El puente que conocemos en Pichón está dañado a un lado de un puente colgante, fue de un temblor de 1907, anterior a él. Y si vemos este nuevo puente que es colgante, igual tiene esa, no sé, concepto es correcto decir, elasticidad, que si se mueve la tierra, mueve el puente, pero no se derrumba, como ha sucedido hasta la fecha, ¿no? Entonces, ahora, el otro elemento de deducción es que pues, por aquí pasaron los geólogos, y si bien ellos tomaron fotos de daños, como vemos en Jalapa, en Huachacarán, en otros lugares, prácticamente no tomaron fotos de Coatepec, porque no hubo grandes daños que reportar. ¿Sí? Y por otro lado, el edificio más complejo que tenemos, pues es el Palacio Municipal, ¿no? No estaba terminado, ese lo hicieron en 1897, algo así más o menos. Se terminaron 2 plantas, una parte del edificio, y que se sepa, no se derrumbó ni tuvo daños como tal. Entonces, es una de las razones que me permite a mí deducir que Coatepec nos fue re bien, ¿no? Otro elemento que yo deduzco de eso, es decir, en el archivo municipal, y voy a ser aquí prestigioso, ningún cronista municipal se ha metido a trabajar en el archivo, salvo su servidor. Lo digo hasta prestigiosamente si quieren, ¿no? Porque pude encontrar que el libro más antiguo de los que se conservan es este, y es del año, está fechada una libreta que está fechada en 1919. En alguna fecha, la primera acta, no se puede leer la fecha, porque es la primera hoja, porque precisamente aquí está perdido el material donde está el día y el mes, aunque sí se lee 1919, ¿no? En la segunda hoja se lee esto, que es esta fecha 5 de septiembre del 19, que es la siguiente sesión, son actas. Entonces, yo pensaría que esto pudiera ser del 1 de septiembre o de agosto que se inició esta libreta, ¿no? Por esta misma libreta puedo decir que para esa fecha, que sí está señalado, el presidente municipal era don José C. Gómez, y aparece el nombre de un regidor, ignoro cuántos había, pero aparece el señor Regino Godínez Regidor. En esta sesión del 5 de septiembre y hasta octubre de 1919 de ese año que hay actas, ¿sí?
¿sí? Aparecen estas 5 comisiones. En ellas aparece mi abuelo, Francisco Velázquez García, encargado de lo que yo quiero pensar era la comisión más importante, la de construcciones, obras públicas e industrias. Lo que sería quizás hoy obras públicas, ¿no? O el regidor de obras públicas, ¿sí? Entonces, en base al código sanitario de la época, estaban estas comisiones. Aparecen 2 médicos, Ignacio Herrera Surto, que lleva establecimientos de beneficencia, debemos interpretar hospitales, cementerios y asuntos conexos, así lo repito. Quiero pensar que debe ser los forenses, no sé cómo llamaban entonces, ¿qué? No recuerdo, pero bueno, son los forenses. El doctor Crisóforo Contreras, pariente aquí de nuestro amigo Julio, ¿no? Que vivió en la calle de Juárez. Mi abuelo vivía en la segunda de Morelos y a la vuelta, el don Crisóforo, Francisco vivía al frente de don Pedro Contreras, a la vuelta vivía don Crisóforo Contreras. Los patios de la casa de mi abuelo y de don Crisóforo eran colindantes y él llevaba evidencias. Entonces, bueno, señalo porque es el libro más antiguo que he podido rescatar. Los libros de acta de cabildo no hay anteriores a esta fecha, ¿no? Y aparecen estos datos. En el acta del 6 de febrero de 1920, es la primera acta de ese año, se brinca desde octubre hasta febrero, ¿no? Se consigna que Francisco Velázquez dice que cesa como vocal de la Junta de Sanidad al haber sido designado presidente municipal. Desconozco si su cargo lo tomó en diciembre o en enero para pensar o poder afirmar que le tocó a mi abuelo como autoridad municipal enfrentar el problema del 3 de enero. No sé, ahorita alguien quizás nos ayude a ver de las fechas, ¿no? La misma acta refiere que don Félix C. Sánchez, en ese momento inspector sanitario, asume la secretaría de la Junta, es decir, se hace cargo de seguir levantando, entre otras cosas, las actas. Recordemos, Félix C. Sánchez, en 1925, diría yo que es uno de los cronistas importantes porque hace otra historia de Cotepec. Y por lo visto, era un tipo que estaba cerca del ayuntamiento y pudo haber tenido fuentes más o menos confiables con las que el archivo estaba a su disposición, ¿no? Pero llama la atención que para el 6 de febrero los temas que desahoga la Junta de Sanidad, ya vimos cuáles son las comisiones, obras públicas, cementerios, etcétera, ¿no? No hace ninguna referencia al sismo. De un mes. Sí, estamos hablando de un mes. Otra vez, abona mi supositorio de que Coatepec no resultó tan dañado. Si bien pudo haber construcciones con cuarteaduras, etcétera, no en riesgo de caerse, ¿no? Sobre todo las casas de altos, ¿no? Las casas grandes. Las casas de altos y el resto de las casas. Los integrantes ahora de la Junta son Francisco Velázquez, ya en calidad de presidente municipal, Francisco Mavi, el doctor Basurto, Juan C. Rebolledo, Conde Sánchez, que llegaría a ser alcalde en el 27, y un señor de nombre Vicente Flores, que lo encontramos literadamente después. La primera referencia en ese libro, yo la ubico hasta el 4 de marzo, es decir, febrero, marzo, 2 meses después, la Armstrong Brothers, que es lo que hoy es Plaza Montecillo, que fue Mermix, que fue Ceusa, las bodegas, ¿no? Solicitan un permiso, dice así, textual, para bajar 1 metro el techo de la calle y alinear esas vigas con las del corredor por los daños del sismo, además de derrumbar algunos muros que están desplomados y amenazan caer. Entonces pensemos en la
la otra cubierta que da al corredor. Y esto fue desde 1920. Y enfrente la famosa California, que eran almacenes de naranja. Enfrente y tenían la espina del piojito ahí. Exactamente. Estas construcciones, como usaban como bodega, habían contratado el servicio de espigas, ¿no? De tener una vía y ahí también tenía sus instalaciones, ¿no? Entonces, En Colón. insisto en el supuesto es que cuando Peque, así, bendito sea Dios, no padeció de más allá del susto, ¿no? Contrario a lo que vemos Jalapa, ¿no? Por ejemplo, insisto, estas fotos que hizo lo publica el mismo boletín de alguna de sus visitas, pues evidentemente, ¿verdad? Yo les podría traer unos datos ahí de que se mandaron a traer estas vigas a algún lugar, ¿no? Para poder soportar estas construcciones que tenían dos plantas, ¿sí? Hay un documento en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa donde el presidente de la Junta de la Cámara de Comercio, William Cambun, le dice al ayuntamiento que pueden utilizar estas vigas para detener las fachadas de las calles, de las casas en la calle principal o calle Enríquez. Es un documento del 6 de enero de 1920 y además le dice que pueden solicitar madera. Ahorita no recuerdo a qué parte del Estado de México y norte del Estado de Veracruz. Sí, porque hay el otro dicho, digamos, leyenda urbana, que no, que de los mismos techos que se cayeron, Sí. tocaron las vigas. Son mentiras. Son los puntos que, bueno, yo quiero resaltar, que hay mucha ignorancia del fenómeno. Entonces, inventamos cosas a modo, ¿no? Para satisfacer ahí pues otras ideas o ecos personales a veces de querer saber mucho, ¿no? A pesar. Este plan igual proviene del mismo documento de los científicos, ¿no? Y si vemos aquí, esto es la estación del interoceánico, lo que ahora es el hospital del Seguro Social. Continúa la vía aquí sobre lo que es actualmente Ruiz Cortines. Esta vía que entra al centro de la ciudad es Úrsulo Galván, ¿sí? Sube Enríquez, ¿no? Y baja a Peños Ilustre y San José, que era la vía, ¿no? Esta otra vía es la del Piojito, que entraba sobre Bolivia, daba vuelta aquí a Allende, aquí donde está la CFE, que era su terminal, ¿no? Y sigue la calle que ya habíamos utilizado, Allende, hasta subir los túneles y llegar atrás del palacio. Toda esta zona está de color rojo, si la señalaron, porque fue la de mayores daños. Aquí está la calle de León Vicario, por ejemplo, ¿no? ¿De qué año data el Deportivo Colón, Martín? El Deportivo Colón es de la época. 43. Ya como deportivo, pero antes ya se usaba para algunas instituciones deportivas, ¿sí? Este es el parque de los Verdes, ¿no? Y bueno, lo que dicen ellos es que esta es una zona de falla geológica, por la cual evidentemente todos estos daños afectados. Si vemos estas calles de Enríquez, estos tramos de Enríquez, ¿no? ¿Sí? Aquí actualmente sería que el Malamé, de este lado de Ips, ¿no? Son las fotografías opuestas. Exacto. O sea, esta de arriba es la vista hacia donde está Banamex Desde y el la de abajo palacio es de Banamex hacia para allá. este sería el Malamé, por ejemplo. Exacto. Y este lo opuesto. La opuesta. Bueno, pues corresponde precisamente a este punto. Sí, y bueno, pues ahí estaban edificadas esas casas de altos. O sea, había motivo para que se cayeran, ¿no? La otra zona muy afectada es esta, la zona del árbol, digamos, y este sería de Revolución, ¿no? Y hasta el Calvario, más o menos, ¿no? Toda esta zona. Otra vez, insisto, ojalá busquen ese documento. Yo estoy comentando así de manera muy atropellada todas estas cosas, pero ahí están detalladas. Cozatlán incluso mereció que ellos le hicieran un croquis
porque pues, la devastación fue tremenda. ¿Sí? Todo lo que está ahí sombreado entre la plaza, el palacio, la iglesia y todo eso, son las ruinas, los escombros que vimos, ¿no? En las fotos. Entonces, si ellos hicieron esto para Cozautlán, no solo tomaron todavía, se pusieron hasta croquis, etc., ¿por qué no hicieron nada de Coatepec? Coatepec no sufrió daño, o por lo menos no este tipo de daño, ¿no? Entonces, pues es importante verlo así, que nosotros fuimos favorecidos, ¿no? El resto de Ocelo, vemos ahí cómo está la destrucción. Michoacán, los derrumbes de los cerros, ya vimos la primera foto del palacio que está rodeado de cerros, ¿no? Es un paso de la carretera, es un paso entre montañas, ¿no? Está todo derrumbado, ¿no? Aquí vemos cómo los muros están apuntalados para que no terminen de caerse, ¿no? Ahí sí son las vigas originales. Aquí vemos en la torre de la iglesia, ¿no? Aquí vemos cómo están las construcciones totalmente mal, o sea, les fue muy mal. Ahora, fue muy catastrófico hasta antes de 1985 por las desgracias personales, ¿no? Ahora, los dos cuadros refieren datos del informe. El primer dato es 1 de mayo, es decir, que sería febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses después, tiene esta estadística. Y luego, en agosto, tiene esta otra estadística. Y los números varían tremendamente. Si ellos eran científicos, si ellos recibieron el apoyo de las autoridades, si pasó estos meses para trabajar, etc., y los números varían tanto, es que a ciencia cierta la deducción es que no había registro ni datos de lo que sucedió. El 1 de mayo, el recuento son 648 muertos, pero el 15 de agosto el recuento se va a 1772. ¿Cuántos fueron los muertos en realidad? Pues probablemente haya venido entre este número y este otro, ¿no? Los dos. Y de estos, ¿cuáles fueron los que más se presentaron? La Barranca de Guerra. Sí. O sea, desapareció el poblado, ¿no? Por eso es importante que cual poblado consienta y acepte que el lugar es inhabitable. Si bien es productivo, ¿sí? debe servir esta experiencia para decir que no debemos seguir aquí, ¿no? El Universal sigue su campaña de recolectar fondos, ¿no? Estas son las publicaciones de enero. Y voy a otro tema aquí. Intentamos hacer una cronología desde el 3 de enero, ¿sí? Cómo se fueron, qué pasa, cómo se da el auxilio, el salvamento y la reconstrucción. Vemos que el 8 llega a conocerlo el gobernador. Realmente fue una respuesta ágil para llegar con auxilios, y desde luego que la vía favoreció esto, ¿no? Porque el obispo, que es el otro gran benefactor, llega hasta el 14, es decir, que son 11 días después. Pues los muertos ya estaban enterrados, ¿no? Los restos, posiblemente lo que se podía haber rescatado, ya se habían rescatado. Sin embargo, bueno, pues estaban, como dice Diego, pues, durmiendo en la calle, por la inseguridad y porque ya no tenían casa en esa zona, ¿no? Y se da su recorrido entre el 14 de enero y 12 de febrero, que entrando desde Jalapa, México, crucero con la Teocelo, y de ahí el burro, ¿no? Llega a otros pueblos, ¿no? Es lo que realmente aquí hay que tratar
del ser humano, del humanista, de la pastoral social que tuvo este hombre, para, no obstante su condición física, era un hombre obeso, vean el tamaño de las manos, ¿sí? Pobre animalito, ¿no? ¿Sí? Que se lo llevó, pero atrás va una mujer, ¿sí? Y aquí van dos mujeres, de hecho, una de blusa blanca y una vestida de negro, acompañando. Que ahora sí, pues sí, la gran virtud en este caso del hombre que supo atraer, ¿cómo se llama? La buena voluntad y encabezar el esfuerzo para salir adelante entre el 14 de enero y 12 de febrero. Y ya le regresó, ¿eh? Ojo, porque bueno, ya cuando empezamos a contar, y con respeto lo digo a todos los creyentes, ¿no? La cuestión de milagros aquí, de cuestiones, hay otras leyendas ahí, ¿no? La comisión regresó, otro dato, la comisión de científicos se a mediados de enero. Lo mismo. Y Rafael Guizar entró el 14 de enero, entonces es muy preciso. El informe de ellos no hace mención del obispo. Y la pregunta es, bueno, obviamente que sabían que estaba el obispo ahí, ¿no? Pero bueno, no se encontraron, no se cruzaron, no compartieron información. Algo pasa aquí entre los científicos y la misión humanitaria que hace el hombre, el obispo, para poder hacer esto, ¿no? Insisto, porque luego aquí tenemos cuestiones de milagros y aquí tenemos cuestiones científicas, pero no hay un punto donde se tiene. La segunda comisión fue el 8 de marzo, vino desde arriba, desde el pueblo, Chichotla, Saltillo, y llegaron. Otra vez debieron haber pasado a Coatepec y no hay datos. Y la tercera fue en marzo, donde viene el italiano que les menciono. Igual no tenemos datos, ¿no? La Cámara de Comercio de Veracruz, la Cámara de Comercio de México, los comités decidieron hacer también su salvamento. Hubo un comité de auxilio, seguramente, porque por lo menos apoyaron al obispo allá, el general Gilberto Camacho, tío de Manuel Ávila Camacho, y todo, que era el cacique de la zona allá de San Andrés del Chicomula, que le da la protección. La Cruz Roja, tanto de Veracruz como de Puebla, ¿no? Que vienen a auxiliar. ¿Y a qué vienen los del comercio además de dar ayuda? Pues que Cozatlán, Ocelo y eso estaban en plena cosecha de café y había muchos préstamos sobre esas zonas. ¿Cómo iban a ir a poder recuperar también su dinero, ¿no? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, que se vea este libro, la biografía de Guizar y Valencia, del padre Justino Mora, ¿sí? Que se recoge después del testimonio del padre Pepito de Teocelo, José María López, ¿sí? Donde cuenta esa parte, dónde fueron, cuándo llegaron, etc. Incluso narra que el hombre obeso tiene un problema de salud por la altura y por el esfuerzo y tiene que ser internado en Puebla, ¿no? Y me adelanto aquí para dejarle a Ángel el tema, ¿no? Es que en abril, bueno, ya en marzo, había muchos problemas políticos. Carranza estaba empeñado en dejar como sucesor en la presidencia de la República a un civil, el ingeniero Bonillas, que había sido maderista. Pero los militares, especialmente los sonorenses, no estaban de acuerdo y ellos impulsaban la candidatura de Álvaro Obregón. Se dan ahí, por ejemplo, dice desaparecidos son los generales Benjamín Gil y Álvaro Obregón y sus líderes, ¿no? Que está la historia de Álvaro Obregón, que desaparece como vestido de ferrocarrilero, etcétera, ¿no? Y aquí en la zona, los que decía yo, los García Contreras, los hermanos que habían juntos habían ayudado a la población, se dividen. Eusebio y Agustín quedan leales a Silviano Carranza, pero Silviano García Contreras sigue a Guadalupe Sánchez. Claro, todos la representación de los dos bandos. Sí, y ellos dos son los que
tapan la vía al convoy de Carranza que viene de México a Veracruz con población Aljimes. Fueron, entre otros, Guadalupe Sánchez, ahora sí que le da la espalda a Castro, le da la espalda a Carranza. El resultado es que es asesinado Carranza. Lo dejo ahí porque él nos va a platicar así lo siguiente. Prende la luz, ¿cierto? ¿Me pone así? ¿Sí me veo? Sí, ahorita. Yo le agradezco a Martín la invitación a conversar con ustedes. Es un acontecimiento que marcó la historia en la región de Jalapa y que en el centenario las instituciones abandonaron el tema. Ni gobierno del Estado, ni protección civil, solamente una propuesta que el 25 de enero del 2019 en la Biblioteca Central de la Ciudad, Martín nos propuso hacer un conversatorio donde se reunieron el cronista de Jalapa, de Teocelo, de Cozautlán. Se nombraron porque no había Huacán y Cozautlán no había. Y científicos del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Veracruzana, el doctor Ignacio Mora, donde nos explicó más o menos brevemente la situación técnica en la región que vive, ¿no? En las regiones de volcanes y terremotos. A partir de esa propuesta, a finales del año pasado, se organizaron los cronistas para que este 3 de enero fuera una fecha significativa y que recordáramos este acontecimiento que vivieron nuestros antepasados. Estábamos en este edificio y yo me imaginaba ese sábado 3 de enero de 1920, el temblor, y ese edificio seguramente guarda testimonio de ese acontecimiento. Y en estos días, el 2 de enero, el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes, ofreció una misa en Barranca Grande. Acompañamos a Martín, que dio la charla. El 3 de enero, en Teocelo, Cozautlán, hubo ceremonias muy sencillas, pero que recordaban este acontecimiento que marcó la historia de nuestra región y que nosotros crecimos escuchando a nuestros abuelos hablando de este acontecimiento. Yo decía a Martín cuando me invitó, y también hubo otro terremoto, el militar. En 1920 los mexicanos se preparaban para la renovación del Poder Ejecutivo Federal y el gobierno estatal. Carranza concluía su mandato constitucional. Hay que recordar que Carranza irrumpe en la escena política a nivel federal en 1913 a la muerte y asesinato de Francisco I. Madero. Él asume la legalidad y se autonombra jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, y ya sabemos todo lo que implicó la expulsión de Victoriano Huerta, convocar un constituyente en 1917 que dio como resultado la constitución del 5 de febrero de 1917, y en ese mismo momento ya Carranza es el electo presidente de la República y toma posesión el 1 de mayo de 1917 por un periodo de 4 años. Podemos hablar mucho de Carranza, ¿no? Durante Carranza es asesinado Zapata, es asesinado Felipe Ángeles. En el mismo pueblo, en el imaginario colectivo, se acuñó un término, ¿no?, para la corrupción y para
robos, ya nos carrancearon, ¿no? Porque en el momento del 13 al 17, el ejército carrancista, sin dinero, sin recursos, llegaba a las poblaciones y se carranceaba desde las mujeres, las gallinas, los pollos y todo lo que se podía. En 1920, Carranza sabe muy bien que tiene que convocar al proceso electoral. En 1917, Álvaro Obregón también participa como candidato a la presidencia de la República y hay un acuerdo entre ellos. Obregón dice, bueno, te permito ser candidato y yo me retiro, y ya en la oportunidad en 1920 me presento como el candidato del equipo del gobierno de la República. Pero Carranza, como Francisco I. Madero y como el actual, fueron muy buenos en el discurso de la campaña política, de negociar, de prometer, pero ahora de estar gobernando nunca cumplieron. Madero es asesinado porque no cumplió con lo que había prometido. Carranza también no cumplió, y bueno, el de ahora tampoco está cumpliendo, nomás cada día tiene más chiste. Ahora el chiste de la mañana que nos van a rifar el avión presidencial. Pero bueno, Carranza muy hábilmente desconoce el acuerdo y dice: yo prefiero un civil que un militar como Álvaro Obregón. Ya sabía muy bien Carranza, el equipo Sonora está bien preparado para la toma de posesión, y invita a Ignacio Bonilla, un diplomático mexicano que había estado en Estados Unidos muy tranquilamente observando el desarrollo histórico de la Revolución Mexicana, y cuando él lo destapa, lo propone como candidato a la presidencia de la República, el grupo Sonora empieza a decir: bueno, ¿en qué quedamos? Y bueno, tenemos el plan de Agua Prieta de abril de 1920, donde más de 125 militares de la Revolución Mexicana desconocen al gobierno de Carranza, y Carranza, muy hábilmente, Carranza es el único revolucionario que conocía y que quiso emular los movimientos de Benito Juárez, presidente de la República de 1858 al 72. Entonces, Carranza tenía un aliado natural en Veracruz, su yerno, Cándido Aguilar, que aquí también tenemos que tener muy claro. En 1920, efectivamente, Cándido Aguilar, desde el 17 hasta el 20, un día era secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Carranza, el otro día era diputado constituyente, al otro día era gobernador, y así se llevó en su gobierno, y por eso vamos a ver una decena de políticos como gobernadores interinos, sustitutos, y esto es un juego que a Cándido Aguilar le cobró factura en 1920. Él había perdido el control de la plaza política del estado de Veracruz por estar en el juego político en la Ciudad de México. Yo creo que luce mucho ser secretario de Relaciones Exteriores. Hay que recordar que el mundo había pasado la Primera Guerra Mundial, México había logrado la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, y había habido unos acuerdos con Alemania, pero Cándido Aguilar, no sabemos por qué, cuando el 7 de mayo de 1920, cuando ya Carranza sabe que tiene que salir de la Ciudad de México porque vienen los enemigos políticos, toma el tren para Veracruz Puerto. También no sabemos por qué toma esta vía y no toma la vía de Córdoba Orizaba, la más cercana, y donde Carranza tenía y Cándido Aguilar tenían ahí un grupo de aliados. Y bueno, finalmente el asesinato el 21 de mayo de 1920 de Carranza
consolida el proyecto de Álvaro Obregón, se convoca la elección y también se va a elegir en Veracruz al gobernador. Es justamente el ingeniero Adalberto Tejeda Olivares quien va a ser postulado. Todos ellos vienen con el sello de haber participado en la Revolución Mexicana, en una de las tantas revoluciones, porque decimos Revolución Mexicana, pero no sabemos si es la huertista, la zapatista, la villista, la angelista. Hay tantas revoluciones mexicanas que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha dicho: esta es la Revolución Mexicana, y se acabó. Entonces yo creo que en 1920 esta población iniciaba un año de esperanza, iniciaba un año de una esperanza de la renovación tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, pero un acontecimiento como este seguramente cambió la dinámica de nuestra región. Y aquí es interesante ver cómo la habilidad o el apostolado del quinto obispo de Veracruz, que llega el domingo 4 de enero de 1920, y que la primera noticia que dicen: oiga, pues, ¿qué creen? El banquete que se estaba preparando para recibirlo en Jalapa, hay este terremoto, y el señor obispo llega hasta el 9 de enero a Jalapa a tomar posesión del arzobispado. Se había inaugurado en 1864, y del 14 de enero ya lo vamos a ver haciendo presencia en la zona del desastre, ¿no? Cosa que no hay evidencia si el gobernador de Veracruz, el interino, el provisional o el constitucional estuvieran presentes. Ya poco a poco se va viendo, pero ya pasada la tragedia, ¿no? Ya cuando hay que reconstruir todo lo que los daños que dejó el temblor en 1920. Hay que recordar que la capital del estado también era Córdoba. Córdoba tuvo afectaciones muy pocas. La población que sufrió más afectaciones en ese terremoto es Huatusco. De Huatusco para acá sí vamos a encontrar toda la zona dañada. ¿Córdoba hasta qué año fue la capital? En 1923 ya, es que de acuerdo a los intereses del gobernador. Entonces, ahí era Córdoba, porque el gobernador Carlos Aguilar era cordobés, entonces se le hizo muy fácil, pero ya Jalapa como capital, interrumpidamente, se tiene desde 1923, así con Antonio Nava, que ya decide traerse otra vez la capital. Y es interesante esta situación que los investigadores, los historiadores, no nos hemos querido meter a este tema. La gran interrogante y el gran pretexto es que no tenemos, hay poca información. Los archivos municipales no hay casi nada. En el Archivo Histórico Municipal de Jalapa yo fui ayer, y el expediente, que yo lo había visto hace 2 años, no está. Y yo creo entendido que al estar mal puesto, yo no voy a pensar que luego muchas veces la gente consulta. Yo lo consulté, y por eso recuerdo en la carta de William Cambun diciendo que las vigas, pero ayer que la quise consultar estaba traspapelada, porque ahorita el Archivo Histórico Municipal de Jalapa cambiaron el edificio, entonces hay una cosa muy rara. Pero sí, yo creo que 1920 marcó la historia del Estado mexicano, ¿no? Es la consolidación, es el arraigo del Grupo Sonora, Adolfo de la Huerta, Ricardo Díaz Calles y Álvaro Obregón, que finalmente va a llegar este grupo hasta el año 2000, ¿no? En 1929
se crea el Partido Nacional Revolucionario, que aquí recuerdo a don Abraham de Contreras, que había sido participante en la fundación del PNR, y los historiadores del pasado no tuvieron el cuidado de hacer historia oral. Tanta historia oral que tenemos, que tuvimos de nuestros abuelos, y lamentablemente ya muchos han fallecido, ya dudo que haya un sobreviviente. Hay 2 o 3 personas que yo conozco de 75 años, pero repiten lo que escucharon de sus padres, pero que hace 30 o 40 años que se hubiera hecho una grabación del testimonio de los adultos. Y no, y Coatepec, sí, Coatepec parece que está afortunado. Nomás hay una fotografía de una misa al aire libre, no hay nada. Hay una exposición fotográfica que creo que la van a traer en estos días a Coatepec, de las fotografías que hemos visto y que se han recuperado, que dejan testimonio de este acontecimiento del terremoto del 3 de enero de 1920, que fue un sábado, luna llena, inicio del año. En Izhuacán de los Reyes estaban preparando la fiesta, entonces la fiesta se les convirtió en tragedia. Y tenemos otro pendiente, no sabemos qué pasó en la parte de Puebla. No hemos hecho los conectes con los cronistas de esa zona, que era la misma región, pero por cuestiones de límites políticos administrativos están en el estado de Puebla, pero no sabemos si hicieron algo, si recordaron, si la memoria colectiva de esas zonas en el estado de Oaxaca, de Puebla, todavía recuerdan el sismo de 1920. Y el próximo martes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Teocelo, Rafael González, que fue postulador de la causa de San Rafael de Isari-Valencia, va a dar una charla sobre la presencia y la actividad del quinto obispo de Veracruz. Están invitados vamos a ver qué archivos tiene la iglesia, ¿no? También es otro ente que no hemos entrado, que es muy difícil, que te permiten a veces entrar a los archivos de la curia, pero vamos a ver a Rafael González, que como postulador de la causa dio mucha información de esta actividad pastoral de Rafael Isari-Valencia, y yo los dejo con esto. Muchas gracias. Datos interesantes. Pues precisamente para nuestro amigo invitado, quisiéramos entregarle un reconocimiento por participar con estos importantes datos. Y cabe mencionar que, bueno, aparte de que agradecemos que haya pues aceptado ser convocado a este espacio y a la Casa de Cultura y a participar con el Círculo Cultural, pues que bueno que ustedes se hayan interesado a venir a escuchar la segunda parte de esta conferencia. Esperemos que esto motive a otras personas, especialmente a los historiadores y por supuesto a los jóvenes, para que investiguen, ¿no? Para que se puedan informar acerca de estos temas, y que esto solamente es la punta del iceberg de un tema muy, muy, muy importante, y que no podemos dejar de esperar otros 100 años para volver a arribarlo, ¿no? Les agradezco mucho que nos hayan permitido el tiempo un poco dilatado de esta conferencia, también a nuestros conferencistas, y pues los esperamos en febrero, el día 14, que tendremos otro tema, el tema del mes, en Casa de Cultura. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.
Ahora vamos a escuchar al doctor Jesús Bonilla Palmeros, cronista de Coatepec, con lo que sucedió en ese lugar. Doctor, adelante. Buenas tardes a todos. Agradezco al maestro Vicente Espino Jara la invitación a participar en este conversatorio. 1990 llevamos a cabo un ejercicio en Casa de Cultura en Coatepec a través del taller de investigación histórica. 70 años se cumplían del terremoto de 1920 y tuvimos la gran ventaja de reunir a informantes que rebasaban los 90 años de edad y nos comentaron de viva voz sus anécdotas, vivencias en relación con este evento. En Coatepec no tenemos fotos, solamente hay una de una misa que se realizó al aire libre porque había resultado muy afectada la parroquia. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a referencias documentales como la memoria autobiográfica del doctor Rafael Sánchez Altamirano, quien la escribió en la década de 1950, y sobre todo a rescatar información de la tradición oral. Entonces, con base en ese ejercicio, en el que participaron personas de diferentes niveles socioculturales, fuimos recabando datos que nos permitieron llevar un orden en relación con el evento del 3 de enero de 1920. De entrada, el doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona sus memorias que desde el mes de diciembre de 1919 se empezaron a sentir leves movimientos telúricos. Se dieron cuenta porque como su papá estaba grave, lo tenían que velar, y entonces en la noche él documenta que se oía el crujir de las vigas, ligeros movimientos que los pusieron sobre aviso. O sea, era el presagio de ese gran terremoto. Otro punto también muy importante que nos llamó la atención son los tezagüites, presagios. O sea, en lengua náhuatl se le denomina tezagüite. Las referencias de doña Lucrecia Pedraza Benítez, que en aquel entonces vivía en Ayahualulco y que en la década de 1930 se movió para ya vivir el resto de sus días en Coatepec, pues de viva voz nos comentaba que en su casa pues tenían ganado, en la parte trasera tenían aves de corral, y que en la tarde de ese día estuvieron muy inquietos, bramaban los animales, gritaban los gallos, caraqueaban las gallinas. De igual manera pudimos corroborar esa versión con doña María Muñoz, quien refería que su mamá le contaba que en el terreno frente a su casa pues había toros, había vacas, y que de igual manera anunciaron que iba a acontecer algo. El término tezagüite pues ya ahora ya ha caído en desuso, pero en aquel entonces estaba muy vivo entre todas estas personas que conservaban todo un conjunto de nahuatlismos en el español cotidiano. Ese evento en Coatepec, al igual que en otros pueblos, tuvo fuerte impacto. Como les comenté, no hay fotos. ¿Por qué? Porque los dos fotógrafos famosos en Coatepec, pues uno ya había fallecido, el otro se encontraba semiparalizado de las piernas, no podía caminar, y por lo tanto todo su acervo fotográfico se centra en otros aspectos, menos en el terremoto y sus estragos. El doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona que
sí resultaron muchas casas afectadas, cuarteaduras. Es más, todavía hay una casa en la primera calle de Juan Soto que presenta las cuarteaduras del terremoto de 1920. No han querido modificarla y claramente se ven esas afectaciones. Y quizá no se cayeron edificios como en otros pueblos, porque el mismo doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona que en las últimas 2 décadas del siglo XIX muchas de estas construcciones se habían renovado. O sea, originalmente las construcciones en Coatepec combinaban paredes de calicanto hasta cierta altura y el resto de madera. Entonces, en estas últimas 2 décadas empezaron a renovar esas construcciones con puras paredes de mampostería, y quisiéramos pensar que ese pudo haber sido un factor que generó que no se hayan caído casas, sobre todo de la parte centro de la población, pero que sí fueron muy graves las cuarteaduras en algunas de ellas, al grado de que podían ver de una pieza a la otra a través de esas grietas. Varias de estas casas que resultaron afectadas se mantuvieron todavía algunas décadas y fueron demolidas por la década de 1950. Por eso, si algún día se dan una vuelta un sábado o domingo por la ciudad de Coatepec, pues van a ver que en la calle principal, lo que es Luis de San José y Jiménez del Campillo, tanto la primera como la segunda, van a encontrar algunos edificios que contrastan bastante con la arquitectura decimonónica de la ciudad. Digamos, la casa de los Martínez, la casa de los Cervantes, la casa que fue del doctor Jorge Gálvez y otras, contrastan bastante con la arquitectura tradicional coatepecana. Pues esos son los referentes que tenemos en cuanto a los edificios de ese sector. Resultaron seriamente afectados. También por las mismas memorias del doctor Rafael Sánchez Altamirano, pues sabemos que llegaron recursos por parte del gobierno del estado. Es más, el doctor formó parte de la comisión encargada de la distribución de láminas, de madera, para poder resolver los problemas generados en algunas casas, sobre todo de la gente de clase baja. Pues sí, resultaron las vigas algunas quebradas, otras se movieron, y que por lo tanto tuvieron que implementar, así como lo que ahora vemos cuando suceden algunos de estos fenómenos y resultan fuertemente afectadas las construcciones, pues improvisar en los patios de las casas, ahí con algunos materiales, un techo ligero para poder salvar el tiempo que requiriera el renovar las construcciones que resultaron seriamente afectadas. Al igual que lo que comentó el maestro Carlos May, también Monseñor Rafael Guízar y Valencia pasó por Coatepec y apoyó a las personas de escasos recursos. Tenemos referencias de algunos de estos informantes que participaron en aquel entonces en esas sesiones llevadas a cabo en Casa de Cultura, de cómo les fue dando dinero. Digamos, doña Adelina Tetson Guerrero mencionaba que a su abuela, doña Juana, le había dado 2 pesos para que pudiera arreglar el techo de su jacal. Y pues referencias como esas a nosotros nos han permitido acercarnos pues a lo que se vivió en la ciudad de Coatepec para aquel entonces, porque como mencioné en un principio, al no resultar tan afectada como el caso de Teocelo, Cozautlán y otras, pues los reporteros de aquel entonces se centraron en la zona del epicentro y en los pueblos aledaños.
mientras que en el caso de Jico, de Coatepec, son muy escasas las referencias en los periódicos de época y solamente se habla del fallecimiento de una sola persona. Y bueno, no alargo más porque va a haber una sesión de preguntas. Les agradezco bastante su atención.